Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, muchas gracias por preferir aguantar mi rollo que hacer la siesta, el deporte español por excelencia, el yoga ibérico. Bueno, esta mañana he hecho una charla enfocada en el libro. Como he dicho esta mañana, la verdad es que las charlas enfocadas en el libro no me las preparo, porque con que el libro se llama Retorno al punto cero, y para mí el punto cero es ese espacio en el que salimos sin aferrarnos a ningún resultado y dejamos que se cree lo que se tenga que crear en ese momento, confiando en que la vida en ese momento nos va a dar la información que necesitamos transmitir, ¿eh? Y que esa información no es mía, no la estoy creando yo, se está manifestando a través de mí, pero es que no solo mi conciencia está observando y está creando este lenguaje, esta comunicación, este mensaje, sino que todos los que estáis aquí, con vuestros pensamientos conscientes e inconscientes, estamos creando esta realidad. Todos formamos parte de ese contexto que se está creando y todos estamos emitiendo información, pensamientos sobre el campo cuántico y estamos creando esta realidad. Es más, incluso gente que no está en esta sala está creando esta realidad. Gente que en otro momento estuvo en esta sala está creando también esta realidad porque tienen en su conciencia el recuerdo de lo que es esta sala, ¿no? Quiero decir que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces desde la ley de atracción se dice que mis pensamientos crean la realidad, y para mí eso es una visión muy narcisista y egoísta de la espiritualidad, como que si yo lo creo todo. Yo, evidentemente, como reflejo del gran espíritu, tengo una parte de mí que es creadora, pero en este mundo no soy el único que está creando, todos estamos creando, todos co-creamos la realidad. O sea que hay que entender que sí, mis pensamientos, mis emociones forman parte de la realidad y perfilan un poco la realidad que yo creo, pero no son lo único. Como dice Ken Wilber, la realidad está creada por 4 cuadrantes. Podríamos hacer una cruz. En la parte superior de esos 4 cuadrantes, los 2 de arriba, tienen que ver con lo individual, con lo personal. Pero dentro de lo individual, el cuadrante derecho es lo interno y el cuadrante izquierdo es lo externo. ¿Qué quiero decir? Que lo individual e interno serían mis creencias, mis emociones, mis juicios sobre la realidad, mis valores. Y el cuadrante superior derecho sería mi cuerpo físico, mis células, mi bioquímica. Todo eso es un condicionante de mi realidad. Pero si nos vamos a los 2 cuadrantes inferiores, el cuadrante inferior derecho tiene que ver con lo colectivo subjetivo, que son la cultura en la que nos hemos criado, ¿no? Pues las religiones, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, pues tenemos en nuestra cultura hay una influencia de la religión judeocristiana que nos afecta y que determina muchas pautas, nuestra forma de ser, nuestras formas de relacionarnos, nuestra forma de vivir nuestra sexualidad, las relaciones, cómo nos manejamos con la culpa y todo esto. Y el cuadrante inferior derecho a izquierdo tiene que ver con lo colectivo también, externo. ¿Qué es lo colectivo externo? Es lo colectivo cómo se ordenan las comunidades, las ciudades, la política, cómo funciona la economía, cómo funcionan los sistemas sanitarios, ¿no? Es en cómo el comportamiento, cómo a nivel de la forma, de los comportamientos, de las acciones, se representa el movimiento colectivo de todas las personas. Entonces, para poner un ejemplo de cómo esos 4 cuadrantes afectan mi realidad, si yo tengo un cáncer, mis creencias sobre lo que es el cáncer, que sería el cuadrante superior derecho, afectarán en mi manera de vivir la enfermedad, ¿no?
Si yo siento que el cáncer es algo que me ha tocado como un castigo de Dios por ser mala persona, lo viviré de otra manera que si yo sé que el cáncer es una respuesta biológica adaptativa a un conflicto, ¿m? Y que generalmente más del 50% de los cánceres, cuando se detectan, ya están en fase de curación, pues si sé esto, seguramente viviré el proceso de otra manera. Que si creo que me ha tocado una enfermedad, que mi muerte está cerca, ¿no? También el cuadrante superior izquierdo será cómo está mi sistema inmune, cómo está mi bioquímica, cómo tengo los, ¿no? Pues los linfocitos, ¿cómo se llama? Los leucocitos y bueno, las diferentes sustancias del sistema inmune, los neutrófilos, sobre todo que regulan el sistema inmune y regulan cómo ataca el sistema inmune a las células cancerígenas para que no sigan creciendo. Eso también va a determinar en el proceso, en la evolución de mi proceso biológico, ¿m? Por un lado. Luego también, bajando a lo colectivo, las creencias que hay en mi sociedad respecto al cáncer también están influenciando, porque mi conciencia forma parte del campo morfogenético, que el campo morfogenético sería como una conciencia que compartimos los miembros de una misma especie. Y entonces yo como miembro de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino, bueno, porque luego es todo a diferentes escalas, ¿no? Como un fractal, es decir, que yo formo parte del campo morfogenético de mi familia forma parte del campo morfogenético, a lo mejor de la gente de mi provincia, lo que sea, luego podríamos decir de mi país, pero luego podríamos decir del planeta y así hasta el infinito, ¿no? Esto nunca se acaba. Pues todo eso también va a afectar en mi proceso, cómo culturalmente se ve esa enfermedad. En el contexto en el que yo vivo, me va a influenciar más que en otros contextos, aunque otros contextos también puede estar influenciando mi realidad. Y después, el cuadrante inferior izquierdo sería, podríamos decir que es el abordaje sanitario que yo elijo para este proceso. Pues si me meto dentro del sistema oficial y me pongo quimio, radio, todo eso, o si voy a un terapeuta y me trabajo de otra manera, ¿no? Todos esos 4 cuadrantes van a afectar en mi proceso. Todos esos 4 cuadrantes están creando mi realidad. Por eso tenemos que tener en cuenta que no solo es lo individual, sino también lo colectivo, y no solo lo interno, sino lo externo, todo está creando la realidad. Aunque a nivel absoluto sea una unidad, y lo externo sea un reflejo de lo interno, y lo colectivo sea un reflejo de lo individual. Entendemos esto. Pues hoy la charla que voy a hacer ahora, por eso, la quiero enfocar más a los productos que también tienen que ver con lo que he hablado esta mañana, porque trabajan con la energía del punto cero. Entonces, ¿qué es el punto cero? La energía del punto cero, en el fondo, sería una fuente de energía infinita que lo envuelve todo. Esa energía es la fuente de donde todo ha salido y es la fuente a donde todo vuelve. Porque al final todo vuelve al mismo lugar de partida. Es como el corazón, ¿no? El corazón se vacía, envía la sangre por todo el sistema circulatorio, por todo el cuerpo, y luego esa sangre vuelve al corazón. Todo al final, el destino, ¿no?, de cada camino al final es volver al mismo lugar del que partimos, ¿no? En el fondo, dicen, por ejemplo, desde la tradición budista, de que antes de encarnar aquí, estamos en el bardo en el que somos uno con la totalidad, estamos fundidos en esa luz blanca, en ese vacío, encarnamos en una forma y luego todo lo que hacemos, todo el proceso que hacemos, no en una vida, sino en todas las vidas, es un proceso para volver a llegar a ese estado de ser uno con el vacío, con lo absoluto. A través de diferentes experiencias que a medida que las vamos a integrando, que vamos agrandando la idea que tenemos de nosotros mismos, que vamos integrando las partes de nosotros que no aceptamos, que estamos disociando, que no queremos ser, el proceso es un proceso de retorno al punto cero, pero para volver al punto cero, primero tengo que volver a ser lo que yo soy. Para poderme fusionar en lo absoluto, para poder ser uno con la totalidad, primero tengo que ser uno conmigo mismo. Para poder amar a todos los seres incondicionalmente, primero me tengo que amar a mí mismo incondicionalmente. Lo que yo no acepto de mí mismo, lo que yo no he acogido de mí mismo, no lo puedo acoger en los demás, ¿no?
Por eso siempre es un camino que va de lo individual a lo colectivo. E incluso tiene sentido que el camino sea así. A veces decimos, hostia, es que el individualismo, es que tal... Hay un conflicto, ¿no? A veces con buscar el beneficio individual, como si fuera algo malo. Pues en el fondo es algo que forma parte del proceso de evolución. Incluso hoy en día hay una rama de la biología que se llama la biología evolutiva, y dice que todas las especies, en su momento expansivo y evolutivo, pasan por una fase egoísta, capitalista, que es necesaria, es una forma de desarrollar la individualidad, pero llega un momento, evidentemente, que si esa fase individualista, capitalista, se cronifica, es el fin de la especie. En ese momento es cuando llega el momento de no buscar solo el beneficio individual, sino empezar a trabajar para la colectividad a la que yo pertenezco, que es justamente el lugar donde ahora mismo se encuentra la humanidad. Si seguimos buscando todos el beneficio individual sin buscar el beneficio colectivo, el planeta va a aguantar bueno, el planeta no. El planeta sí que aguantará, los que aguantaremos 2 telediarios seremos nosotros, ¿no? Porque el planeta al final siempre se equilibra y tiene capacidad de seguir sobreviviendo y adaptarse a todo, ¿no? Pero como vemos, todo lo que pasa en un nivel individual pasa a un nivel colectivo, y ese trabajo que hace cada ser humano de ir del vacío a la forma es el desarrollo de la individualidad, de la personalidad, pero una personalidad íntegra. ¿Qué es una personalidad íntegra? Es una personalidad donde están las partes de mí que más me gustan y las partes de mí que menos me gustan. Y se han reconciliado y se han hecho una unidad. Y cuando esas dos partes se han hecho una unidad, es cuando puede haber la salud. ¿Por qué? Porque el alma, que es el campo desde donde sale todo nuestro potencial, sería como la versión individual de ese campo punto cero que tiene cada persona. Cuando yo tengo la personalidad integrada, mi alma se puede expresar completamente, libremente, a través de mi personalidad. Se habla de que tener la personalidad alineada con el alma es lo que permite que podamos expresarnos libremente, que podamos ser libremente y que cualquier enfermedad desaparezca. Cuando existe una enfermedad, en el fondo, es porque hay un conflicto entre el alma y la personalidad, porque tengo una idea de mí mismo, me he creado una personalidad, me he creado un personaje con el que me identifico, que no tiene nada que ver con el potencial de mi alma y que impide que mi alma se pueda expresar, que mi alma pueda ser libre para ser. Y todas esas energías del ser, del alma, que no se pueden manifestar, que anhelan ser, que anhelan manifestarse en la forma, para una vez que sean una con la forma, poder volver a ser uno con el vacío, al no poder expresar esas energías, se quedan en el cuerpo bloqueadas y a la larga producen lo que llamamos enfermedad. Entonces el proceso de curación es un proceso de poder llevar a la luz lo que está en la oscuridad, lo que está en la sombra, lo que está reprimido a nivel inconsciente y poderlo integrar. Volviendo al tema de la conferencia, porque si no voy a hablar de todo menos del PowerPoint y ya que os lo he puesto os voy a hablar. Esta energía del campo punto cero es una energía infinita que ya hace años se descubrió. Nikola Tesla y otros científicos hablaban de la existencia de esta energía, de que esta energía todo lo que existe está sumergido en el campo. Y el campo es el vacío, pero no es el vacío porque no haya nada, es el vacío porque en el fondo es el todo. ¿Y cómo puede ser que el vacío sea el todo? Pues, ¿qué es lo que hace que una cosa tenga una forma? ¿Qué es lo que hace que algo tenga una forma? ¿La masa? No. Bueno, serían los límites, ¿no? Si un cuadrado, si yo, por ejemplo, pongamos que todo esto sea blanco, ¿vale? Que aquí no hay nada. Si queréis ver un cuadrado, tengo que dibujar yo unos límites, ¿no? Tengo que hacer esos límites, que es la diferencia entre lo que es el cuadrado y lo que no es el cuadrado, ¿no? El cuadrado sería lo que marcan esos límites y lo que va más allá de esos límites no es el cuadrado, ¿ok? Para que algo tenga una forma, tiene que haber algo que no sea esa forma. La mente funciona así, ¿no? Esto es esto, ¿no? Si esto es alto es porque esto es bajo, ¿no? Pues si esto es un cuadrado es porque lo demás no es un cuadrado. Entonces, para que haya formas tiene que haber límites.
Pero claro, cuando hablamos del todo, del absoluto, ahí está todo. Al estar todo, no hay límites, y al no haber límites, tampoco hay forma. Por eso se habla que es el vacío, pero en el fondo es el todo. Es un vacío de forma, pero es un totipotencial para que cualquier posibilidad de la realidad se pueda desplegar. Entonces, todo está flotando en ese campo de energía que no percibimos porque es una energía muy sutil, ¿no? Y nosotros estamos muy identificados con la vibración más densa de esa energía, que es lo más físico que podemos palpar y es lo que muchas veces solo consideramos como real, ¿no? Porque nos han enseñado también que esto es lo único real, para tenernos desconectado de lo otro, que en el fondo lo otro es lo que verdaderamente nos puede llenar. Entonces Nikola Tesla descubrió la existencia de esta energía, incluso descubrió cómo a través de la torre Wardenclyffe poder conectar con esa energía del cosmos y poderla distribuir a través de ondas de radio por todo el planeta, una fuente de energía ilimitada. Pero claro, J.P. Morgan, que era el banquero que le financiaba los estudios, las investigaciones, cuando dijo, bueno, ¿y dónde está el contador de la luz aquí, no? Y no solo eso, sino también que en ese momento los grandes banqueros habían comprado muchas minas de cobre para cablear todo el país. Había muchos intereses económicos y ya sabemos que los que controlan el poder quieren controlar también la energía, porque si todos tuviéramos energía libre, ellos ya no podrían ocupar un lugar ahí, ¿no? Necesitan tenernos con una visión de escasez, de miedo, de competencia, ¿no? Porque con que es escaso hay que competir para conseguir las cosas, para tenernos también separados y así podernos manipular, aunque seamos mucho más que ellos, ¿no? Entonces, la existencia de esta energía, incluso Albert Einstein reconoció que existía esta energía, aunque en principio dijo que el éter no existía, luego reconoció que sí que existía, ¿no? El éter es otra de las maneras como se ha hablado de esta energía, que es el espacio donde los otros elementos se mueven. La existencia a nivel científico se demostró con el efecto Casimir, que es un efecto que se demuestra en laboratorios, que cuando coges dos placas y las juntas a cierta distancia, llega un momento que entre esas dos placas se crea una fuerza como de atracción entre ellas, ¿eh? Y esa fuerza se crea en el vacío, y descubrieron que, bueno, que incluso cuando trabajamos con nanomateriales, que son materiales con estructuras casi a nivel atómico, la influencia de esa fuerza que se genera en el vacío es tan poderosa que puede deformar las estructuras y hay que tenerla muy en cuenta a la hora de diseñar nanorobots como están haciendo hoy en día. O sea, que se ha podido demostrar científicamente, o sea, esto no solo es una teoría, sino que es algo que ya se ha podido demostrar. Aunque también os tengo que decir que con máquinas no se puede demostrar la existencia de esas ondas escalares, que es la energía del punto cero, que es lo que emite la varita y lo que emite el medallón. ¿Y por qué no se puede comprobar la existencia de esto? Porque nuestras máquinas, pues, se basan, como he dicho antes, ¿no? Para detectar algo tienen que detectar lo que no es algo. Entonces, ¿cómo detectan las ondas? En el electromagnetismo convencional, si decimos que algo tiene 4 hercios es que en un segundo hace 4 ciclos. Entonces ellos perciben una oscilación, ¿no? 4 oscilaciones por segundo son 4 hercios, ¿no? 4 picos y 4 valles. El pico sería la forma, el valle sería el vacío, ¿no? Onda, hay partícula, onda, partícula, onda. La onda sería como la reverberación de esa partícula que se ha manifestado en el campo cuando desaparece. Es como el recuerdo que queda. Como pasan en los experimentos del ADN fantasma, que ponían muestras de ADN en una cápsula de Faraday con unos fotones. Los fotones cogían la misma estructura, el patrón de orden del ADN, y al sacar el ADN seguían manteniendo esa estructura. Es como que el ADN, sin estar ahí, seguía enviando su información y seguía afectando a los elementos que habían en ese dispositivo. Entonces, las ondas hertzianas, como os he dicho, son así, pero las ondas escalares son onda, creo que sale aquí, a ver, bueno, pues tiraré para atrás porque no lo veo por aquí, sí, está, a ver, un segundito. Son onda y antionda al mismo tiempo, o sea que si tienen una onda así, tienen al mismo tiempo una al revés, porque son
pico y valle al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que son partícula y onda al mismo tiempo, que están y no están al mismo tiempo. Como el marido cuando llega a casa después de trabajar y se sienta a mirar la tele. Está y no está al mismo tiempo. Por lo mismo, ¿no? O sea, son yin y yang, son vacío y forma. Al estar todo el potencial, es lo que he dicho antes, no hay nada, pero está todo. Pero al no haber algo que no es porque está todo el potencial, desde nuestras máquinas oficiales no se puede detectar la existencia de estas ondas. En cambio, personas como los tauríes, los radiestesistas y tal, sí que pueden testar, mesurar y darse cuenta cuando hay objetos. Por ejemplo, el medallón este me lo han testado, tiene 1 millón de unidades Bobis. Para que sepa un poco de radiestesia sabrá que es una cantidad bastante potente, ¿no? Y podemos ver el resultado en los alimentos, en las personas, en las plantas, en los animales, pero no hay máquinas que puedan detectar las ondas, aunque sí que podemos detectar el resultado de estar expuestas a esas ondas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen esas ondas? Lo que hacen esas ondas al estar en contacto con nuestro cuerpo, en el fondo es la energía de la fuente, es la energía indiferenciada, todo el potencial de la fuente. Y, por ejemplo, si yo paso la varita a una persona en sus células, las ondas escalares, bueno, aparte de ondas escalares, emite iones negativos. Los iones negativos lo que hacen es implosión. El movimiento de la vida, os lo voy a enseñar aquí, tiene que ver con el toroide. Esto es un toroide, eso que parece, no es publicidad de donuts, es un toroide, es un campo. Dentro de ese campo tiene una parte interna y una parte externa. Entonces, todo en la vida tiene un movimiento de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. El interior podríamos decir que es el vacío, del vacío se expresa hacia afuera, se manifiesta en el mundo de la forma. Pensad que a que las cosas se separan, o sea, todo es fractal. ¿Qué quiere decir? Es como, todos son ciclos dentro de ciclos más grandes, dentro de ciclos más grandes, dentro de ciclos más grandes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Toda forma sale del vacío y vuelve al vacío, ¿no? Pues así como cada día tiene una noche, cada semana tiene un domingo, ¿no? Cada semana se acaba, cada año, ¿no? Tiene un final para que empiece otro año, todos son ciclos dentro de ciclos más grandes, pues quiero decir que cuando pongamos que esto es el vacío, esto es un toroide, esto es el centro, y algo sale de ese toroide hacia el exterior, ¿ok? Pues a medida que sale, cada pequeño, o sea, cada movimiento, en el fondo, aunque haga así y vuelva, este movimiento así y de volver, está formado por pequeños movimientos de pum, 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 pum. ¿Queda claro esto? Entonces, quiero decir que a medida que la distancia entre fuera y dentro es más larga, quiere decir que la frecuencia es más lenta, ¿no? Porque si hay más distancia, voy a ir, ¿no? Si yo tengo el bar a más kilómetros de casa, voy a ir menos veces, ¿no? Pongo un ejemplo gráfico porque si no, no se entiende, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la distancia, más lenta es la frecuencia. Cuanto más lenta la frecuencia, es más densidad. ¿Pero por qué es más denso? ¿Por qué eso que en principio era energía sutil se va haciendo denso, se va haciendo materia? Es porque se va encontrando cada vez, cuanto más se aleja del centro, más fuerza de la gravedad experimenta para volver hacia el centro. Como sabéis que los objetos, cuanto más los separas de la Tierra, con más fuerza de la gravedad se atraen, ¿no? Hacia aquí. Entonces, a medida que el ciclo es más largo, que la frecuencia es más lenta, todo se va densificando, pero llega un momento donde las fuerzas implosivas, donde las fuerzas hacia adentro son más grandes, y eso va volviendo, y a medida que va volviendo, se va volviendo a hacer más sutil, porque hay menos distancia. Ahora estamos en un momento donde de estar en una sociedad muy enfocada en lo material, en lo denso, estamos yendo hacia el punto cero, porque, bueno, estamos ahora como saliendo del punto cero, que ha sido donde hemos pasado en el 21 de diciembre del 2012, para entrar en una nueva onda, ¿no? En un nuevo ciclo cósmico. Pero claro, aún estamos muy cerca, estamos como ahora saliendo para empezar a crear la nueva onda, y eso hace que también
de que estemos cada vez con una energía más sutil, hace que las cosas cada vez vayan más rápido, por eso se acelera el espacio-tiempo, porque estamos más cerca, todo va más rápido, por eso también las relaciones y todo cada vez duran menos. ¿Es que sí? Que antes a lo mejor aguantabas una persona 4 años y hoy en día con 2 meses ya dices, este no es, no necesito más, ¿no? O sea, cada vez va todo más rápido, pero también es porque cada vez hay más conciencia y con que la frecuencia va más rápida, ¿qué quiere decir? Si la frecuencia va más rápida, quiere decir que en el mismo tiempo hay más ceros y unos, bits de información, ¿no? Un cero sería el vacío y el uno es la forma. Quiere decir que en menos tiempo podemos tomar más conciencia de las cosas y aprendemos más rápido y necesitamos menos tiempo pues, para darnos cuenta pues, cuando algo nos conviene o algo no nos conviene. Bueno, y también que cada vez somos más comodones, ¿no? Tenemos menos paciencia. Entonces, cuando yo uso un dispositivo con energía escalar sobre las personas, lo que yo hago, los iones negativos tienen que ver con la implosión, con volver al centro, los iones positivos con la explosión. Vivimos en una sociedad que está muy enfocada hacia afuera, lo positivo, ¿no? De estrés, de competencia, tal y cual. Se habla mucho de las enfermedades ácidas, porque el pH está acidificado, pero que un pH esté ácido simplemente quiere decir que la persona tiene estrés. Es como lo del colesterol, el colesterol es muy malo. A ver, lo que pasa es que cuando tú estás estresado, tu cuerpo produce más colesterol porque las hormonas del estrés, como la adrenalina, la noradrenalina, se producen a través del colesterol. Entonces tu cuerpo hace más colesterol porque necesita hacer más adrenalina para atender a una situación de estrés. Pero lo malo no es el colesterol, lo malo es la situación de estrés. Si yo te reduzco los niveles de colesterol, pero no te quito la situación de estrés en tu vida, incluso estoy fastidiando tu salud porque hay una respuesta bioquímica adaptativa para atender a una situación estresante en tu vida que te la estoy combatiendo sin cambiar las situaciones externas que la están provocando. Entonces, ¿por qué os digo lo de los iones negativos, volviendo a la varita? Porque la varita, al emitir iones negativos, lo que hace es implosión. ¿Qué es implosión? Lo que hace es que la información que está emitiendo la célula vuelva hacia el centro, hacia el punto cero de cada célula. Porque hay un punto cero de todo, pero cada partícula, cada átomo que existe en el universo, cada electrón, cada neutrón, cada protón, tiene dentro un punto cero. Es como el centro de un mandala. Tiene un lugar en el espacio y en el tiempo, en su centro, que genera un movimiento expansivo para materializarse en una forma y un movimiento implosivo para volver a conectar con ese campo global al que todo pertenece. Entonces, cuando una célula se pone enferma, en el fondo es porque ha perdido su frecuencia original. Todo vibra en el universo, todo está pulsando, todo está saliendo del vacío y entrando al vacío. Entonces, las cosas funcionan en orden, en armonía, cuando el movimiento, cuando la frecuencia que emiten resuena armónicamente con la del resto de elementos con el que forman un mismo contexto. Quiero decir esto, si todas las células de mi cuerpo, cada tejido, cada órgano, tiene una frecuencia propia, pero todas las frecuencias de cada uno de los órganos del cuerpo y de cada uno de los tejidos, cuando estamos en salud, son armónicas. Que algo sea armónico es lo que permite que haya comunicación. Es como cuando cogemos unos diapasones afinados en la misma nota y empieza a mover uno y todos se ponen a mover y se sincronizan. Con que hay una misma afinación, podemos entrar en resonancia y funcionar igual. Podríamos decir, si todos hablamos el mismo idioma, nos podemos entender. Si yo hablo un idioma que vosotros no entendéis, no nos podemos entender. Y cuando todas las partes de un elemento no se entienden bien entre ellas, pues se generan problemas, ¿no? Si en una empresa tiene 10 departamentos y los de un departamento no se comunican, los otros 9, pues ¿no? Si por ejemplo los que se encargan del transporte de las sustancias, de las mercancías, no se comunican con los que se encargan de hacer los pedidos para nuevos materiales, pues no pueden saber si falta algo que hay que enviar o no, tal. No puede funcionar bien. Pues para que tu cuerpo funcione perfecto, todas las partes del cuerpo tienen que estar en esa frecuencia que es armónica de phi, del número phi, de la proporción phi de Fibonacci, y eso es lo que permite que el cuerpo funcione de una manera coherente e integrada. Cuando una parte del cuerpo
la energía que pasa por esa parte del cuerpo no se expresa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con alguna emoción, como puede ser el miedo, la culpa, la rabia o la tristeza que yo no quiero vivir. Con que no la quiero vivir, no la manifiesto. Con que no la manifiesto, con que no la llevo a la densidad desde un estado de neutralidad que le permito ser para integrarlo, perdonarme, vivirlo con neutralidad, para que eso se pueda transformar, al no hacer ese movimiento de manifestarlo, se queda bloqueado en el cuerpo, ¿no? Entonces, si esa emoción pues, es la rabia, pues puede afectar, por ejemplo, al meridiano de hígado o al de vesícula biliar, ¿no? Según la medicina china. Entonces, ¿qué pasará? Que la energía que va hacia esos órganos, al no expresarse, pues se queda ahí como condensada, ¿no? Se queda estancada y al final su frecuencia se altera. Y la frecuencia de ese órgano se altera al también alterarse la vibración que está emitiendo. Pero es que además lo que está pasando, por ejemplo, se ha descubierto, para que las cosas funcionen bien, para que yo me dé cuenta que tengo un problema, tengo que tener un feedback, ¿no? A veces uno por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en trabajos de psicoterapia en grupo, sale uno, los demás les dan un feedback para que se dé cuenta que a lo mejor cosas que por ti mismo no te enterarías, ¿no? Y así a veces pues te das cuenta de cómo te autoengañas, de cómo te saboteas y puedes empezar a cambiar, ¿no? O un ejemplo más gráfico. Yo me levanto por la mañana con los pelos como la niña del exorcista y me veo en el espejo, me peino, ¿no? Y gracias a eso cuando cojo el ascensor me asusta al vecino, ¿no? ¿Pero es por qué? Porque tengo un feedback, tengo una retroalimentación. Entonces, cuando las células del cuerpo pueden emitir los biofotones que emiten, la información energética por las emociones, por las sensaciones, por los impulsos, por los instintos que se expresan a través del cuerpo, si eso se expresa de manera sana y natural, luego hay una retroalimentación, esa información, hay autoconciencia. Al haber autoconciencia hay aprendizaje, al haber autoconciencia el cuerpo sabe lo que pasa en cada parte del cuerpo y el cuerpo puede estar en estado de salud. Cuando yo, en cambio, ante una situación, no quiero ver lo que me está pasando, que es lo que decía Hammer, por ejemplo, cuando hablaba de que las enfermedades, como por ejemplo el cáncer, tienen que ver con un conflicto biológico que lo vivo en la intimidad. ¿Qué quiere decir que lo vivo en la intimidad? Quiere decir que no lo comparto, y si no lo comparto es porque yo no acepto lo que estoy experimentando, porque si yo algo veo que no tiene nada de malo, porque lo comparto, ¿no? Si en cambio si no me atrevo a compartir algo es porque a lo mejor siento que no es adecuado, que no debería estar enfadado, que no debería vivirlo con miedo, que no debería vivirlo con tristeza. Entonces, al no quererlo expresar, al no quererlo vivenciar, esa energía no se expresa. Al no expresarse no puede haber autoconciencia y entonces no puedo aprender. Es más, se ha descubierto, por ejemplo, que las células, cuando están sanas, emiten luz y recaptan luz. Es decir, tienen autoconciencia, son conscientes de cómo están pulsando y al ser conscientes de cómo están pulsando pueden seguir en estado de equilibrio. En cambio, cuando las células, por ejemplo, desarrollan un cáncer, se ha descubierto que emiten luz, incluso emiten más luz, porque claro, están en un estado de estrés, están quemando ahí electrones, oxidación, ¿no? Están emitiendo mucha luz, pero no recaptan luz, no hay autoconciencia, no hay reconocimiento. Y es el problema en el cáncer, es una falta de autorreconocimiento, una falta de yo querer ver algo que estoy viviendo, de no querer ser sincero y honesto conmigo mismo y aceptar cómo estoy viviendo una situación, porque considero que no debería vivirla de esta manera. Entonces, volviendo otra vez a la varita o al medallón, cuando yo emito sobre el órgano del cuerpo los iones negativos y las ondas escalares, lo que hago es que esa frecuencia que está emitiendo el órgano, que está fuera de fase, se la devuelvo al cuerpo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me miro en un espejo? Aparte de que se rompe, ¿qué es lo que pasa? Si yo levanto el brazo derecho, ¿qué hace el del espejo? Levanta el izquierdo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cuando la onda que yo emito me vuelve al revés, me vuelve invertida, ¿ok? Y no sé si habéis oído hablar de las máquinas de bioresonancia como el Quantum, el Mora, el Live. Son máquinas que te ponen unos electrodos y te hacen un testeo en el cuerpo para ver todas las frecuencias que hay en el cuerpo y si encuentran, por ejemplo, la frecuencia de un virus que sería patógeno,
lo que hacen es que te envían esa frecuencia invertida. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, cuando a lo que es le pones lo que no es, lo contrario, se neutralizan el uno al otro. ¿Queda claro esto, no? Si son picos y valles, y luego envío otra que donde antes era un pico es un valle, donde antes era un valle es un pico, una se colapsa sobre la otra, eso se llama, en física de ondas, se llama interferencia destructiva, ¿no? La onda y la antionda se destruyen, ¿no? Dicen que también, que cuando hay una partícula de materia le pones una de antimateria, ¿no? su análoga antimateria, una se elimina a la otra, ¿no? Incluso Stephen Hawking decía que si algún día te encuentras a tu anti-yo, no le des la mano porque os desintegraréis los dos, ¿no? Entonces, si yo le envío al órgano su frecuencia invertida, lo que estoy dándoles también es autorreconocimiento. Estoy haciendo que esas células se den cuenta de que estaban emitiendo en una fase desfasada del contexto en el que pertenecen, por lo cual habían perdido su grado de armonía, de coherencia con el resto del cuerpo, la capacidad de comunicarse, se habían aislado. El cáncer es eso, es individualismo, es un aislamiento de una parte de un contexto que solo piensa en su crecimiento sin tener en cuenta el organismo completo al que pertenece, ¿no? Que es un poquito una analogía de lo que pasa hoy en día con el sistema capitalista, ¿no? Que las empresas quieren crecer las multinacionales sin tener en cuenta el medio en el que vivimos, ¿no? Y es como un cáncer, pues solo piensan en crecer, ¿no? A costa de los demás. Lo único que se piensa es el crecimiento, la expansión, tener más, ¿no? Es un análogo, porque como he dicho antes, todo es un fractal y lo que pasa a pequeña escala pasa a macroescala. Entonces, al emitir esa energía, lo que hacemos es retroalimentación y permitimos que las células tomen autoconciencia y que recuperen una frecuencia que es armónica de las del resto del cuerpo. Y así se restablece la comunicación total. Pero al mismo tiempo que, como he dicho antes, todo pasa a diferentes escalas, al mismo tiempo que una célula recupera la resonancia armónica con el resto de las células de nuestro cuerpo, hace que nuestro cuerpo, nuestro campo energético, aquí vamos a ver el aura, veis que en el fondo también es un toroide, es más, cada célula es un toroide también, incluso, bueno, pues cada átomo en cada célula, pero yendo a otra escala, cada uno de los chakras es un toroide también. Es un vórtice, es una espiral, y no sé si habéis visto a veces, sabéis que hay dibujos que los ponen por delante y por detrás, ¿no? Delante es la parte implosiva, es como yo siento, percibo la realidad, y por detrás es la parte explosiva, ¿no? Que llaman, por ejemplo, en terapia de polaridad se dice que los chakras por detrás tienen la parte motora, que es la que me mueve, lo que me lleva a la acción, y por la parte delantera es la parte sensitiva, ¿no? Que es la que me hace captar y percibir la realidad. Incluso podríamos pensar que en el fondo, aunque hay 7 chakras, que en el fondo son 6 vórtices. Un vórtice sería el segundo por delante y por detrás, otro vórtice sería el tercero por delante y por detrás, otro vórtice sería el cuarto por delante y por detrás, otro el quinto por delante y por detrás, otro el sexto por delante y por detrás, y el otro sería el séptimo y el primero, que es también, conectando el séptimo con el primero, es el canal central, se llama Sushumna. En el método Yuen lo llaman la línea media, que es también el centro del toroide. Incluso hay, desde la sanación espiritual, en la línea de la sabiduría transhimaláyica, se habla de que los chakras hacen dipolos, hacen triadas. El sexto siempre está como integrador, porque es como donde sale la conciencia, la visión de la realidad. Y el primero y el séptimo están conectados. El primero sería más la voluntad, pero a nivel del individuo, y el séptimo tendría que ver con la voluntad espiritual, ¿no? Las personas que mueven ya la energía desde el séptimo están guiadas por un propósito que les trasciende a ellos, no por los motivos personales. No buscan tanto su supervivencia, sino que buscan es la trascendencia, no solo de ellos, sino de la especie, porque trabajan en beneficio de la totalidad. Vamos a ver. Esto es el movimiento, no sé si se verá muy bien desde allí, como vemos es un movimiento en todas las dimensiones de la realidad, es como un mandala, que desde un punto central se expande en todas las direcciones. Tiene que ver también con los 3 vórtices, sería, ¿no?, el vertical, arriba abajo, horizontal y transversal. Que esos 3 ejes tienen que ver con los 3 principios, con el Padre,
que es el vertical, ¿no? Del cielo a la tierra, es la materialización, ¿no? Del espíritu en la forma. La madre, que sería el horizontal, que es se llama también la energía reticulometabólica, que es como la creatividad, lo creativo, la naturaleza, lo femenino. Y lo transversal, que es la unión de los dos polos, es el hijo, que es la unión del padre y de la madre, de lo masculino y lo femenino en uno mismo. ¿Ves? Mira, esto sería el toroide. ¿Veis que es como un doble cucurucho? Y esto lo vemos, ahora vemos el dibujo. Vale. ¿Conocéis el símbolo este de la flor de la vida? Cada uno de los círculos que vemos aquí es un símbolo antiguo que está desde civilizaciones como en Egipto, en China, en la India también, en el templo de los Sikhs, en el Golden Temple. Yo lo he visto, incluso en ese sitio, cerca de esa baldosa, estuve a punto de caerme yo al agua. Me resbalé, ¿me acuerdo? La flor de la vida tiene su parte más pequeña, su representación más pequeña, que sería la semilla de la vida, que son 7 triángulos. Hay 7 triángulos, 7 círculos entrelazados. Hay uno central, y luego hay 3 superiores y 3 inferiores, que tiene que ver con la tríada superior, que sería Atman, Buddhi, Manas, y la tríada inferior, que es la tríada de la personalidad, que es el cuerpo físico etérico, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, sistema de meridianos, el cuerpo astral, que es el emocional, y el cuerpo mental, que es la mente, el ego, la personalidad. Entonces, cuando se ha integrado el físico etérico, que también podemos decir que es la parte instintiva, las emociones y la personalidad, la mente, al integrar esos 3 vehículos inferiores, el alma se puede manifestar de manera libre en este plano. Pero cuando hay un problema entre los 3, que serían un problema entre el reptil, que es el instintivo, el mamífero, que es el emocional, y el racional, que es el humano, ahí empiezan los problemas, ¿no? Generalmente, lo que nos pasa en nuestra sociedad es que desde el racional hemos querido reprimir a los otros 2. Y en el fondo no hay que reprimir al lagarto ni al mamífero, sino que lo que hay es integrarlo y vivirlo de manera consciente. Porque también el lagarto, esa parte reptil, instintiva, es lo que nos da toma de tierra, es lo que nos conecta con el instinto, con la sabiduría de la naturaleza, la que nos enraiza, lo que nos da poder. Al habernos negado toda esa parte, lo que han hecho es desconectarnos de la tierra para tenernos disociados del cuerpo, de lo instintivo, de las emociones, para no confiar en lo que sentimos y dejarnos guiar por lo que los demás nos dicen que es lo más adecuado para nosotros, ¿no? Son estrategias de control que ha usado, desde la Iglesia a los órganos de poder, hoy en día los medios de comunicación controlados por los que manejan el control del dinero y de la energía y de los suministros en el mundo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la flor de la vida bien. Bueno, esto es más de la flor de la vida, que hay más círculos. Es una escala más, porque al final, como todo es un fractal, se va describiendo a diferentes escalas. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque... Vale. Pues me gustaría, aparte de la parte teórica, hacer ahora alguna demostración. ¿Alguna persona valiente que quiera salir al escenario? No hace falta que vengáis todos, de uno en uno, por favor. No os peguéis. Bueno, solo decir que... ¿Vente? Sí, que venga alguien más por si se me lesiona y necesito un recambio. Venga, ¿algún inconsciente más? ¿Algún valiente? Ok, gracias. Venga, un aplauso para... Son vuestros representantes, ¿eh? Vale. Bueno, antes de nada, por eso os voy a hablar solo del segundo patrón, ¿eh? Por un lado lleva la flor de la vida y por el otro la pentaflor. O sea, antes os he dicho que el toroide, esa rosquilla, que es cada uno de los círculos de la flor de la vida, que tiene un movimiento explosivo e implosivo. Pues eso lo vemos representado en la pentaflor, que son 5 espirales áureas, 5 espirales con la proporción áurea en sentido horario y 5 antihorario.
En sentido horario sería como la energía se manifiesta de lo sutil a lo denso, como del cielo a la tierra. Por eso, en este plano físico, los relojes van en ese sentido. Sería dextrógiro, hacia la derecha. Y en sentido antihorario, hacia la izquierda, sería como de lo denso va la energía a lo sutil. Por eso los derviches bailan hacia la izquierda. Es una manera de subir la energía. Es el movimiento del toroide. Y si tenemos la pentaflor, que es un pentágono, y la flor de la vida, que es un hexágono, 6 y 5, tenemos el 11, que es el patrón 11, que es un número que tiene que ver con Fibonacci, porque la serie de Fibonacci, la proporción Phi, empieza por 0, 1, 1. Ese número 11 nos habla de la dualidad, porque son dos cifras que hacen un mismo número, pero al mismo tiempo nos dice que la dualidad es una ilusión, porque los dos son unos, los dos son iguales, cada uno es un reflejo del otro. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Que el 5, que es la estructura de la forma, el pentágono, es la cabeza, los dos brazos, las dos piernas, los 5 dedos, los 5 elementos de la medicina china. El 5, que es la estructura de la forma, es un reflejo del 6, que es la flor de la vida, que es la estructura del vacío. Porque el vacío se refleja en la forma y la forma se refleja en el vacío. Y con que uno se refleja en el otro, entonces al principio no había nada, pero luego hay uno, se refleja aquí, hay otro uno, pero este uno también se refleja aquí, ya hay dos, estos dos vienen aquí, más aquel que había, ya son 3, estos 3 vienen aquí, más los 2 que habían son 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. ¿Qué es? Fibonacci, número Phi. O sea, la realidad en el fondo es fractal porque todo se está reflejando, lo interior en lo exterior y lo exterior en lo interior. Y todo es un espejo de todo. O sea, podemos decir que la realidad física es una ilusión, pero es que en el fondo la realidad física no deja de ser un espejo del vacío. O sea, que tanto el vacío como la forma son lo mismo. Esa es la visión no dual que habla el Vedanta. Bueno, vamos a pasar un poco a la teoría, menos información. Voy a hacer una demostración con ellas de cómo funciona esto. Vamos a hacer una prueba. Ponte aquí, ven para acá. Sí, sí. Sube el brazo. Sí, y sube las rodillas, ¿sí? Puja. Sí, el mateix braç. Vale. Sí. Sí, tranquila, tengo recambios ahí, tranquila, sí. Brazo fuerte. Puja. Sí. Si es una prueba de equilibrio, vas a caer, però que tranquil·la, que del suelo no passa. No, perquè no, al terra no caurà. No, perquè al terra no cauràs. ¿Vale? ¿Ok? ¿Puja? Sí. Se cae, ¿no? Vale, ara. Agafa això. Sube otra vez. Está clavada. No sé si a veces habéis visto los que hacen tai chi, cuando hacen la postura del árbol, ellos dicen, conectamos con la tierra, recargamos energía de la tierra, y habéis visto a veces, no sé si habéis visto algún vídeo por internet, que se ve algún maestro de Kung Fu, que se ponen así, y los tratan de mover culturistas y todo, y están como pegados con loctite en el suelo. En el fondo es toma de tierra. Lo que hacen las ondas escalares es conectarnos con la resonancia Schumann, como he dicho antes, así como una célula la conectan con todo el cuerpo, nuestra personalidad, nuestro campo bioeléctrico lo conectan con el de la Tierra. La resonancia Schumann es la frecuencia a la que pulsa el campo magnético de la Tierra. Al estar en resonancia, como la fuerza de la gravedad, nos atrae más, pero al mismo tiempo lo que hacemos, al estar en la misma frecuencia de fase, lo que hacemos es podernos nutrir de los electrones del campo magnético de la Tierra, y nuestro cuerpo, a través de los electrones, de la oxidación de los electrones, lo que hace es producir ATP, que es la energía que permite que las células hagan cualquier proceso biológico. Pero os quiero hacer también una demostración. Ven tú también aquí. Espera, quédate aquí. Sí. No, espera un momento. Tranquila. Vale. Yo también. Mira. Pósate aquí tú. Ponte aquí, por favor. Vale. Mira, te voy a hacer. Sube la rodilla. Sí. Brazo fuerte. Vale, sube. Se cae, ¿no? Vale. Ahora voy a enseñar que sí, yo vendo el medallón, o sea, y
quiero que lo compréis, pero si queréis, si os apetece. Pero os voy a demostrar que también vosotros podéis generar ondas escalares, ¿ok? Como he dicho, ¿cuándo se crea una onda escalar? Cuando cojo la onda y la antionda, positivo y negativo, yang y yin, ¿ok? Vale, ahora tú, ponte así. Sí, sense tocar-la. Però així em quedo Sí, tal qual. sí. Puja la cama. Clavada. O sea, que ya sabéis, o me compráis el medallón o la alquiláis a ella. O sea, pues, podéis hacer las dos cosas. Vale, es una demostración. Ahora vamos a hacer otra de fuerza, ¿eh? Mira, fíjate así, ponte así. No, així. Sí. Y tú trata de abrir, sí. Tu resistencia, toda la que puedas, y tu fuerza para... A ver si vas a poder, ya verás tú, que está comido espinacas hoy, por lo menos. Sí. Venga, vale todo menos codazos y mordiscos. Vale, has pogut, ok. Venga, ahora le pongo el medallón. No, Espera, ahora te poso. el que seria, vale? Vale, venga. Vuelva. Toda la fuerza que puedas. ¿Eh? Bueno, ya la ha dejado por la risa, ¿eh? La ha dejado por la risa, ¿eh? Però has notat, no?, que cuando la més energia, espera. Bueno, se admiten apuestas, ¿eh? Las podéis hacer, las habéis hecho en la puerta al entrar. Vale, ok. D'acord. Vale. Bueno, ya lo veis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sube la energía y tan rápido? Aparte de los iones negativos que sirven para producir ATP, es que con las ondas escalares, al conectar con la resonancia Schumann, al entrar en resonancia con el campo, ya no trabaja con su energía sola, sino que está trabajando con la energía del campo a través de ella. Entonces no trabajas solo con tu energía. Es como los maestros, las personas que están alineadas, no se cansan nunca, pero no se cansan porque no trabajan con su energía individual. Se ponen al servicio, están en armonía, están en resonancia, y desde el yo superior, que es uno con el gran espíritu, desde ahí pueden estar trabajando sin cansarse en ningún momento, porque no es su energía individual, es la energía del campo que fluye a través de ellos, al estar en resonancia armónica. Pensad que las ondas escalares nos conectan con la resonancia Schumann y se han hecho demostraciones con sanadores de diferentes prácticas, Reiki, sanación crística, diferentes formas de sanación, y se ha visto que los sanadores buenos, cuando trabajan con las personas, cuando hacen imposición de manos, en una cámara SCID, que es como una habitación que detecta campos magnéticos de baja intensidad, han descubierto que de las manos del sanador sale una frecuencia 7,83 Hz, que es la resonancia Schumann, aunque hoy en día está oscilando, como todo, y que la persona que recibe la sanación, cuando la ha recibido, si hacemos un electroencefalograma para ver las ondas cerebrales que hay en el cerebro, hay un predominio de ondas cerebrales dentro del rango alfa, que son las que hacemos cuando meditamos, que es entre 7 y 3 hercios, pero predominan dentro de los 7 y los 8 hercios, que es la Schumann. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto que siempre se ha dicho, que estás en armonía con la naturaleza, se puede demostrar científicamente que es verdad. Que cuando vibramos en la misma frecuencia que el planeta, estamos enraizados, estamos alineados, estamos ordenados y estamos con más salud y con más armonía. Cuando perdemos esa frecuencia por el miedo, por la culpa, por todo eso que nos genera estrés y que acelera nuestras ondas cerebrales, perdemos esa resonancia, la glándula pineal, que es como una antena que tiene células de magnetita que conectan con el campo y nos alinean, controlan por eso también nuestros biorritmos. Por eso, por ejemplo, cuando haces un viaje largo, sabéis que hablan del jet lag. El jet lag no es por el cambio horario, porque si no cada vez que uno el fin de semana se lía hasta las tantas, estaríamos 3 días hecho polvo. Y si lo estamos es porque hemos abusado del whisky, no por el jet lag, ¿no? Entonces, el jet lag en el fondo es porque cuando estamos en un avión muchas horas, un avión es una cápsula de Faraday. Un avión nos aísla del magnetismo de la Tierra. Y al estar muchas horas desconectados del campo magnético de la Tierra, nuestros biorritmos se alteran y se altera pues, todo el ritmo cardíaco, respiratorio, sistema inmune y todo esto. Quiero hacer ahora otra pequeña demostración antes de que se cansen. Coge un trocito de limón. Prueba el sabor, no te lo comas. Vale. Ahora mira, le paso la varita. Vuelve a probar. ¿Diferente? Más amargo. ¿A ti te gusta? Vale.
curioso, es que al principio siempre decía la gente que es más suave, y algunos me decían sí, otros está más fuerte. Lo curioso es que si a la persona le gusta el limón fuerte, se lo hace más fuerte, y si no le gusta, se lo hace más suave. Es como, yo al final lo que deduzco es que al armonizarlo, hace que a la persona le dé lo que es mejor. ¿Y cómo os lo armoniza? Bueno, sabéis un poquito lo de Masaru Emoto, ¿no? Lo del agua hexagonal, los cristales del agua, ¿vale? Cuando el agua es hexagonal, ¿qué era el hexágono? La flor de la vida. Cuando las moléculas de los alimentos cogen forma hexagonal, están en resonancia con la flor de la vida. ¿Qué quiere decir? Están en resonancia con la totalidad, porque la flor de la vida es la plantilla, no es esa estructura del vacío desde la que se crea todo lo que existe en el mundo de la forma. Entonces, cuando tomamos algún alimento, cuando bebemos agua con fórmula hexagonal, lo que estamos es hacer es que nuestra agua biológica de nuestro cuerpo también coja esa estructura y que nos hace estar en resonancia con el todo. Nos estamos alimentando de totalidad. Por eso nos recarga y nos da más calidad energética y biológica. Por eso es más sano tomar ese tipo de agua. Pero vamos a hacer lo mismo. ¿Agafa'l tú també? Sí. ¿Tasta el gust? ¿Prueba el gusto? Vale. Ahora. A costa de venderme los garitas. ¿Por qué hago así? No es que tenga Parkinson otra vez, no. Es porque si yo hago un movimiento hacia adelante y hacia atrás, estoy haciendo ondas escalares. Si lo hago, estoy haciendo los tres vectores en las dos direcciones. Lo podéis probar en casa con el vino, ya veréis cómo cambia el sabor. A ver, pruébalo. ¿Diferente? Potser més fort, no sé, no sabria dir. Vale. Prova amb la vareta a veure si notes diferència. A lo mejor... Deixa-la aquí. Agafa una altra. És que no t'ho sabria dir, potser era Vale. més fort, no? Bueno, ahí alguna persona no lo percibe tanto. A ver. Ho sento. Vale, pues es inmune. No, ho sento. És d'altre planeta. No sé si sóc una... Vale, no passa res, no. No, a vegades passa, que no passa res, cap problema. Segur? Sí, no pasa res. El directo tiene esas cosas, tú. Gracias, ¿eh? Venga. Bueno, pues nada, ya me echan... ¿Qué quedan? ¿10 minutos? ¿10 o 5? Se me da tiempo a hacer un striptease y todo, ¿no? Vale, pues sí, hacer preguntas porque ya me he liado mucho, ya no sé ni lo que he dicho o lo que no he dicho, ¿no? Como me pasa siempre, porque claro, si algo no he dicho, que alguien lo pregunte. Sí. Bueno, sí. Voy a hacer un cambio de micrófono porque si no atrás no le oyen. Vale, bueno, yo creo que también es porque a veces no me lo acerco demasiado. No, no le oyen a él, a ti sí. Ah, vale. Ah, vale, pues con él, vale. Decía que si la calidad del vino mejora, si el vino joven se convierte en reserva. Puedes, mira, yo lo que te recomiendo es que cuando lo hagas con un vino, lo hagas con esa conciencia. Quiero que sea reserva. Incluso puedes decir, cosecha del año 73, no sé qué. Hazlo con esa intención. Porque cuando tú generas ondas escalares, ahí está el potencial del campo. Entonces, ese potencial del campo es indefinido. Pero tu enfoque, tu campo neuronal, la información que sale desde tu campo neuronal, perfila lo que se va a materializar desde las ondas del campo. Perfecto, gracias. ¿Qué diferencia hay con lo del medallón? ¿Diferencia de qué? De los efectos. ¿Pero diferencia respecto a qué? ¿Llevar el medallón o pasar la varita? Vale. Bueno, el medallón es más como protección. El medallón sin moverlo ya está haciendo un efecto. La varita es potente cuando la mueves. La varita sería... ¿No habéis visto a veces los que hacen sanación de Reiki y todo, que llevan un cuarzo, un stick de cuarzo? ¿Lo habéis visto o no? Que llevan como unas dagas de cuarzo para hacer sanación. Pues eso, el cuarzo es un alineador también de los pensamientos, crea orden, crea armonía. Y si, en el fondo, cuando yo me relaciono con nadie, cuando yo hago una sanación, más allá del teatro que hacemos, que si uso los imanes, que si... En el fondo es una comunicación entre mi campo de conciencia y el campo de conciencia del paciente. Y esto lo que hace es como ser un amplificador.
Porque como he dicho antes, allí donde hay dos ya se están generando también ondas escalares, pero con esto se amplifica. Esto está hecho con nanotecnología. Se han cogido minerales como el cuarzo, como la turmalina y todo eso, y al trabajarlo a nanoescala, que es casi a nivel atómico, pasa pues un poquito como con la homeopatía, que cuando vas a lo sutil, llegas a lo macro, ¿no? Como se potencian las cosas. Y lo que hace es como un amplificador, ¿eh? Como digo, ondas escalares hay, es más, yo puedo trabajar con las manos, y a veces solo trabajando con las manos quito el dolor, pero si encima en una mano tengo la varita y en la otra voy haciendo desde el otro lado del paciente así, el efecto se amplifica. Hola. Mira, hace tiempo ya que a mí me dijeron los del Pirineo que iban a buscar el vino a Cariñena porque cuando se lo subían al Pirineo aumentaba de grado y quedaba mucho mejor. Y en otro sitio, aquí en la Segarra, me dijeron que la semilla de cereal la iban a buscar a Castilla porque daba mejor resultado que la semilla hecha aquí. ¿Podría ser el efecto este que estás explicando? Bueno, también en la naturaleza hay zonas donde hay más predominio de iones negativos y eso también mejora la vitalidad de las cosas, ¿no? Y a lo mejor en grandes núcleos urbanos con mucha industria y todo eso hay más carga positiva pues por los aires acondicionados, por los coches, los tubos de escape, todo eso, también el estrés de las personas, que las personas también estamos influenciando. Y en cambio, pues coger algo a lo mejor de la naturaleza y también a lo mejor a veces es la energía de ese contexto. A lo mejor en ese lugar se crean unas condiciones también físico-biológicas que hacen, ¿no? Geológicas que hacen que eso coja un mayor potencial, tenga más unidades Bobis de lo que he hablado antes. Hay gente incluso que, bueno, pues que testando pues busca cuál es la forma, el lugar más adecuado para cultivar ciertas cosas, ¿no? ¿Alguna noticia más que hable ahora o calle para siempre? Vale, pues muchas gracias. Si queréis luego en el stand, pues podéis probarlo personalmente y tal. También tengo el libro, pues si alguien lo quiere, ¿no? Yo os lo puedo dedicar y tal. Y bueno, pues gracias por estar aquí y encantado de estar con vosotros.